para presentar una persona muy especial que vino del alcalde de Fort Lauderdale. First of all, do you mind translating? And how many of you here? Go ahead. I already did. All right. First of all, I want to welcome you all to Fort Lauderdale. Primeramente quiero dar la bienvenida a la ciudad de Fort Lauderdale. On behalf of the city of Fort Lauderdale, we are delighted to have you here in our town and delighted to have you here in Broward County. En representación de la ciudad de Fort Lauderdale, estamos muy gratos de tenerlos aquí y en la ciudad de Fort Lauderdale And also, I can tell you that Fort Lauderdale right now is probably becoming one of the major hubs to Latin America, South America, and we're seeing tremendous growth in that arena. Actualmente la ciudad de Fort Lauderdale es uno de los hubs más grandes en lo que se viene a ser Estados Unidos para todo lo que es el comercio internacional y está creciendo tremendamente y eso es una buena oportunidad para ustedes. About every couple months I get a phone call from one of our airlines telling us they're opening more and more routes to South America. Cada día él recibe llamadas telefónicas indicándole de que se están abriendo más creo que son canales, ¿no? Puertas en los puertos para que se vaya, se exporte a Sudamérica. So when you look at our airport, which is expanding its Latin American connections, and then you look at our seaport, which is one of the largest seaports in America, and let me just give you, the seaport is the second largest cruise port in the world, and one of the top cargo ports in America. El puerto de ¿qué se llama? De embarque, ¿no? De Everglades, de Port Everglades y también el aeropuerto de Fort Lauderdale está creciendo tanto y cada vez está abriendo más puertas para ir a Sudamérica. Y también indica de que el puerto de Everglades es uno de los segundos más grandes en América. So because of that, there are tremendous opportunities for trade, for commerce, for business, and for exchange. Por eso hay muchas oportunidades de comercio internacional, de intercambios y de hacer negocios, por esta razón, que está creciendo tanto. To give you an idea of the amount of growth, I was with the Brazilian ambassador to the United States at his embassy in Washington just a few months ago, talking about trade opportunities. Estaba reunido con el embajador de Brasil hace unos días en Washington, hablando de oportunidades de tratados internacionales. So I would hope that as you look at South Florida now, it used to be you only looked at Miami and Miami-Dade County. Now I think you can realistically look at Fort Lauderdale and the greater Fort Lauderdale area as a tremendous business opportunity and a tremendous two-way street. Anteriormente ellos veían mucho a Miami, al condado de Dade, como la puerta internacional para hacer negocios. Pero ahora los países están mirando más por Lauderdale por esta razón de que está creciendo tremendamente el tema del comercio internacional y del Port Everglades. And along those lines of a two-way street, we understand it's one of the reasons we have been so successful with Brazil, Venezuela, Colombia is because of the two-way street. There has been a real exchange going both ways, and it's been very successful. Ellos están teniendo mucho éxito con los países de Venezuela, Brasil y what is the other country? Colombia. Y Colombia en todo lo que es en el tratado de internacional y en las dos vías, tanto para exportación como para importación. And we hope to establish that same type relationship with a mutually beneficial relationship for those of you from Bolivia and for those of us that want to do business with Bolivia, make it mutually beneficial for both areas. Y el alcalde espera de que esta actividad que estamos haciendo ahora sea como el comienzo también de estas relaciones que van a ser de beneficio mutuo, tanto para aquí y de Bolivia, en los dos canales, de importación y de exportación. So, again, thank you. If I can be of any assistance, if my office can be of any assistance, or of course if this young man can be of any assistance, please keep in touch with us because we're very excited about the future here. In Fort Lauderdale, and finish that up, and I want to add one thing. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y que lo pueden contactar en cualquier momento, pueden contactar a la alcaldía si necesitan alguna guía y va a decir algo más. Fantastic. Last thing I'll add is the one thing you'll see in downtown as you're here, we have about 4,200 housing units coming in. It's a really tremendous amount of growth in downtown Fort Lauderdale. And again, presents a lot of opportunities
I think, for both countries because of the amount, we're really starting to build an urban core here. The funny thing is, my mother was a Spanish teacher. Su mamá era profesora de español. But she taught everybody else much better than she taught me. Le enseñó a todos menos a él el español. But Thank you very much, thank Mayor. you. Gracias. Lo bueno es que no estamos tarde, estamos en tiempo, pero no quiero salir de la gente. Vamos a agradecer nuevamente al alcalde que ya se ha retirado y ha tenido la gentileza de pasar por recibir a la delegación. También quiero dar la bienvenida a una persona que es muy importante, es una representante de Bolivia, es la cónsul general de Bolivia, la señora Natalia Campero. I'm going to introduce the general consul of Bolivia, Mrs. Natalia Campero. I will give my speech in Spanish, so... I'll translate. You'll translate? I'll try. Okay. I have Colombian Spanish, so I don't know. Okay. Yeah. Buenos días a las distintas personalidades que nos acompañan el día de hoy. Me dirijo a ustedes por primera vez desde esta tribuna que nos convoca la Cámara de Comercio Mundial en Broward, inspirada por una serie de proyectos, ilusiones y espíritu de trabajo para afrontar los desafíos empresariales. Siempre he sentido admiración por la gente que se dedica a esta aventura de hacer empresa. Ustedes sabrán mejor que nadie que la constancia y la perseverancia son claves para el oficio del empresario. Realizan una función insustituible como fuente generadora de riqueza y creadora de empleo. Contribuyen a través del pago de tributos, bien sea en forma de impuestos, gravámenes o tasas al desarrollo y sostenimiento del estado del bienestar, realizando una labor solidaria. Ser empresario es algo muy digno y meritorio, y es una forma apasionante de ocupar la vida y es de gran utilidad social. Me mueven varias razones para estar hoy junto con ustedes. La primera, un compromiso con Bolivia y con sus empresarios. La segunda, la ilusión de trabajo y de los retos importantes para mostrar lo que posee Bolivia. Y la tercera, la independencia ejercida desde la honradez, la honestidad, el diálogo y la responsabilidad que conduce al valor de las cosas bien hechas. Valores que me inculcaron mis padres desde niña. Creo sinceramente que están realizando una labor reseñable. Están marcando opinión empresarial en nuestra sociedad y ante instituciones fuera del país. Y el prestigio se gana ahí, en el trabajo y en la gestión del día a día. Nuestra sociedad, afortunadamente, merece la pena. Los bolivianos somos gente noble, trabajadora, con iniciativa y con esquema familiar. Virtudes que nos hacen afrontar los problemas con la buena conciencia del que sabe que el trabajo todo lo vence. La esencia y justificación de su trabajo diario es la defensa de los intereses empresariales y los verdaderos protagonistas son nuestras organizaciones empresariales, tanto territoriales como sectoriales, que conforman el verdadero tejido social del movimiento empresarial en Bolivia. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, declaró que la tasa de crecimiento de la economía boliviana cerró en 6.83%. Esto nos ha situado como la segunda economía en crecimiento de América Latina. Hay que reconocer que este crecimiento es el resultado de una compleja ecuación en la que conjugan la demanda externa, políticas económicas sólidas y sobre todo el pujante sector empresarial. Sin el empuje de ustedes no seríamos la segunda economía en crecimiento de América Latina. El Consulado General de Bolivia en Miami y sobre todo mi persona estamos empeñados en apoyar el intercambio comercial de las empresas bolivianas, impulsar los proyectos que suponen crear valor agregado a nuestra economía, especialmente
aquellos que impliquen innovación y desarrollo tecnológico. Ustedes, amigos empresarios, son la mejor garantía del futuro. Nuestro sistema de bienestar y la cohesión social que defiende el modelo del Estado solidario que queremos es viable solo si mantenemos el crecimiento económico y la creación de empleo. Mi puerta está abierta con el convencimiento de que desde el esfuerzo común juntos vamos a conseguir que el futuro sea aún mejor que el presente y que los empresarios sigan siendo el motor económico de Bolivia. Por ello, aprovechando la ocasión, me permito desearles una feliz estadía en Estados Unidos y prosperidad para todos. Muchas gracias. Las leyes de inmigración en los Estados Unidos no se rigen por la legislación de un estado en particular, sino que en el área de inmigración particularmente, donde quiera que ustedes estén haciendo negocios en los Estados Unidos, van a aplicar las mismas leyes. Normalmente, las áreas legales, así como la medicina o la ingeniería o la arquitectura, es de estado en estado, pero específicamente el área de inmigración, donde quiera que ustedes estén, ustedes pueden ser representados por el mismo abogado o depender de la misma legislación. Un punto de partida quizás es para ustedes saber qué necesitan en este sentido. Siempre van a tener su abogado y los demás asesores. Desde el punto de vista de comercio internacional y hacer negocios internacionalmente, yo que he estado involucrada en lo personal durante muchísimos años, sé que no van a ir de la mano con un solo especialista, siempre van a necesitar del apoyo de un grupo de personas que los van a asesorar y llevarlos de la mano hasta el éxito final de cualquier proyecto que ustedes tengan. Pero cuando están tratando de ubicar algún tipo de abogado, además del apoyo que tienen con este tipo de cámaras, que es fundamental porque ya tienen una referencia directa, siempre pueden buscar apoyo en el Florida Bar, que es el colegio de abogados de los Estados Unidos en la zona, y también en el área de inmigración, en lo que se llama el Colegio de Abogados de Inmigración, que es el American Immigration Lawyer Association. También van a tener otro tipo de apoyo, como por ejemplo consultores en un área específica que ustedes necesiten, por ejemplo en importación o exportación, y sé que tenemos aquí un compañero que es especialista en esa rama, pero hablando con varios de ustedes hoy aquí, veo que hay apoyo en varias áreas donde ustedes quisieran incursionar, específicamente haciendo negocios en los Estados Unidos desde su país de origen, Bolivia. También existen las cámaras de comercio, como esta cámara en particular, que los ayuda mucho a conectarse y a poder no solamente hacer ese contacto fundamental que ustedes necesitan, sino a evitar errores o hacerles el camino más corto y más fácil. Existen también otros abogados, independientemente del área de inmigración, porque aquí todo es muy específico, no hay tal cosa como el abogado generalista. Nosotros en los Estados Unidos estamos organizados quizás por especialización, y va a haber el abogado corporativo, y mi colega Aura Olivas le va a hablar de todo lo que es la parte de constitución de las empresas, cómo funciona el área comercial, de bienes raíces, etcétera, así como también habrán especialistas en patentes y marcas o impuestos, etcétera. Existen personas que los van a ayudar a investigar el mercado, a planificar sus negocios, publicistas, todo lo que tiene que ver con el área contable, etcétera. No confíen necesariamente, y no por no hacerlo, sino porque cada área es bien especializada en los Estados Unidos, y muchas veces va a haber una persona que los va a poder guiar en lo general, pero cuando se trata ya de ir en lo particular a un tema concreto, siempre es importante contar con la asesoría de un experto en esa materia en particular. La empresa en los Estados Unidos siempre es el primer paso desde el punto de vista de inmigración. Acuérdense que yo le estoy hablando más que todo de la parte de cómo hacer negocios en los Estados Unidos desde el punto de vista del inmigrante. Y el inmigrante no es necesariamente el que vive aquí, que es un extranjero que se radicó aquí, sino ustedes, cualquiera que están haciendo negocios en los Estados Unidos, pueden ser considerados un visitante de negocio, y eso es una visa específica que existe para ese tipo de transacciones, que les permite a ustedes a lo mejor tener un tiempo más largo en los Estados Unidos, el acceso a tener a un número de identificación fiscal que lo ayuda a nivel de bancos, a nivel de organizaciones de seguros, etcétera. Les voy a hablar un poco más en detalle cuando estemos adentrados, pero todo comienza desde el punto de vista de inmigración
con una empresa en los Estados Unidos. Aquellas personas que quieren hacer un negocio y quieren tener una representación en los Estados Unidos o de alguna manera radicarse aquí, nunca se pide una visa a nombre propio. Siempre es una empresa de los Estados Unidos que hace esa petición, aunque esa empresa sea una empresa propia. Entonces eso es una diferencia bien importante en lo que es hacer negocio cuando ya se quiere hacerlo en un espectro mucho más amplio que cuando uno viene puntualmente a comprar un producto y a importarlo, a exportarlo. A lo mejor en ese sentido no necesitan una empresa, a lo mejor sí la necesitarían y no lo saben, porque tener una empresa los ayudaría desde el punto de vista impositivo o los ayudaría desde el punto de vista del negocio como tal. Pero en todo caso, desde el punto de vista migratorio, siempre todo proceso comienza con la constitución de una compañía, y la doctora Olivas más adelante les va a hablar de ese tipo de aspecto en particular. Las compañías pueden ser corporaciones, pueden ser las LLC, pueden ser asociaciones profesionales. Esas mismas corporaciones pueden tener varias divisiones o varios frentes de negocio a través de registrarle un nombre ficticio o lo que se conoce como el DBA de cada corporación. Pero bueno, todo comienza con la constitución de esa compañía. Luego quiero hablarles muy rápidamente de los diferentes tipos de visa que hay. No los voy a detener dando detalles de cada uno de ustedes, pero sí quería darles como una especie de bosquejo de toda la cantidad de visas que existen disponibles. Existen visas para representantes de gobiernos extranjeros. Hoy conocimos a la señora cónsul, seguramente ella y su personal diplomático tienen este tipo de visas. La más común serían las de turistas y visitantes de negocios, que es la múltiple que muchos de ustedes deben tener en sus pasaportes, que les permite entrar por un viaje de placer o les permite entrar como vinieron en esta oportunidad en una misión comercial como visitantes de negocio. Pero son la misma categoría dentro de la misma visa que ustedes tienen estampadas en su pasaporte, y si la leen bien van a ver que dice múltiple. Aquellas personas que de verdad vienen por placer, pues bueno, qué mejor que decir vengo de placer. Normalmente son viajes que no se van a tardar más de 15, 21 días, son las personas que normalmente vienen de vacaciones. Hay personas que vienen realmente como visitantes de negocios, y es bueno que utilicen esa categoría, porque todo hoy por hoy está digitalizado en el sistema de inmigración, en los aeropuertos, y todo lo que ustedes digan va a quedar grabado. Entonces una persona que viene muy comúnmente de negocios, pero dice que vengo de turista, realmente va a empezar a llamar la atención en algún momento, porque ¿qué tanto turismo hace una persona que está radicada y tiene lazos en su país de origen? Entonces, si vienen de verdad porque vienen a reunirse con un abogado o con una persona de alguna cámara o con algún socio estratégico, siempre es importante que diga soy un visitante de negocios. Entonces su estadía está marcada. Ya no dan la I-94, que era el cartoncito blanco que daban en el aeropuerto, ahora todo es electrónico y ustedes lo pueden obtener a través del internet. Pero esa I-94 es el estatus que ustedes tienen dentro de los Estados Unidos, y seguramente va a decir B1, es un visitante de negocios. Y como visitante de negocios hay personas que se pueden estar aquí hasta un año, porque traen una carta de alguna empresa en los Estados Unidos que quiere prestarles un entrenamiento, o ustedes vienen a entrenar a alguien, o ustedes vienen a montar algún tipo de exposición o congreso que les va a requerir que ustedes estén aquí mucho más tiempo que a lo mejor los 6 meses que inicialmente dan. Pero sí les hago muchísimo hincapié en este tipo de visa, porque es una visa que ya ustedes tienen en sus pasaportes seguramente, y de la cual es bien importante tomar provecho en alguna oportunidad. Luego están los trabajadores domésticos, que normalmente vienen a acompañar a personas que ya están aquí viviendo en los Estados Unidos con una visa de trabajo temporal o de inversionista temporal, de las que vamos a hablar más adelante. Existen personas que no necesitan visa porque tienen nacionalidad de algún país de que no requiere visa para entrar a los Estados Unidos. Hay varios países de Latinoamérica que no lo requieren, y casi todos los países europeos. Están también las personas que son tripulantes en tránsito. Y estas dos visas bien importantes son las de comercio internacional, que es la E1 y la E2 para inversionistas, y Bolivia es miembro de este tratado, y me interesaba muchísimo hablarles a ustedes de este tema, porque no son las famosas visas del $1.000.000 ni de los $500.000 para buscar la residencia, sino que son visas temporales que les va a permitir a ustedes entrar y salir libremente de los Estados Unidos, pero a la vez poder tener adicionalmente su visa de turista o visitante de negocio, esta visa que les va a abrir las puertas a hacer negocios en los Estados Unidos de una manera más fácil, y les voy a hablar de ellas un poco más adelante. Esos mismos inversionistas tienen derecho a contratar personal
local en los Estados Unidos a través de la E2 de gerentes. Y luego hay tratados especiales que no vienen al caso, pero que existen con Austria, Singapur y Chile. Obviamente están las famosas visas de estudiantes, las de representantes de organizaciones internacionales, si fuera el caso, que ustedes vayan a trabajar con alguna de estas organizaciones. Existen visas para enfermeras, trabajadores profesionales, es otra de las visas que quiero enfatizarles dentro de un momento. Trabajadores profesionales que son en ciertas áreas de agricultura o de interés para la economía. Están las pasantías o entrenamientos que se pueden hacer cuando existen compañías multinacionales que requieren que sus empleados ejecutivos o empleados profesionales hagan este tipo de pasantías en los Estados Unidos. Hay visas para corresponsales de medios de comunicación. Son personas que están trabajando en la radio, en la prensa, en la televisión, y que de alguna manera cubren noticias en los Estados Unidos, y que ya existe un intercambio internacional en ese sentido. Son los corresponsales de medios de comunicación. También existen visas para estudiantes internacionales que vienen por unas pasantías en hospitales, en compañías grandes. Existen también para personas que cuidan niños o que se desempeñan como institutrices extranjeras. Las visas para prometidos y cónyuges de ciudadanos estadounidenses, y estas otras que también son bien importantes son las de ejecutivos o gerentes transferidos o que tengan conocimientos especializados. Son las famosas visas L1A, que existen entre compañías internacionales que tienen sede en los Estados Unidos. Existen visas también para estudiantes vocacionales, quienes estudian a lo mejor para chef o estudian en algún tipo de vocación como la fotografía, etc. Existen visas para personas de habilidades extraordinarias, las comúnmente llamadas visas de talento, pero el talento no es solamente artístico, puede ser talento en el área de negocios, en el área de finanzas. Son personas que, más allá de ser profesionales porque tengan un título universitario o experiencia en la materia, son personas que se han distinguido a nivel nacional o internacional por sus contribuciones en el área. Normalmente son personas que han contribuido a un descubrimiento o a implantar algún sistema, o son reconocidas porque su opinión es muy respetada a nivel internacional, son invitadas normalmente a dar conferencias o charlas, o son de renombre internacional. Y pueden ser artistas también, deportistas, y las O2 son todas aquellas personas que lo apoyan en su proyecto. Por ejemplo, el que canta trae su grupo, su pianista, y entonces su pianista tendría una O2. Y existen también las P1 para personas que vienen puntualmente a algún tipo de show. Artistas, animadores, deportistas bajo contratación temporal especial. También existen visas para visitantes culturales, trabajadores religiosos, los trabajadores canadienses y mexicanos a través de un tratado especial que existe con estos países que les facilita la entrada y salida a los Estados Unidos y el trabajo en los Estados Unidos puntualmente. Y existen otras visas bajo circunstancias extraordinarias cuando ustedes son de apoyo a los Estados Unidos en algún tipo de investigación, por ejemplo. Bueno, existen tantas visas como el abecedario, como ven, pero un poco lo que quería era abrirles el abanico para que vean la cantidad de alternativas que existen. Ahorita quería enfocarme un poquito en lo que les hablaba anteriormente, que son las visas de turistas y la visa de visitantes de negocio. Y muy particularmente porque, no sé si en Bolivia, pero en muchos países de Latinoamérica y hasta Europa existe mucho celo con este tema de las visas de turistas, y personas que de alguna manera u otra, porque hacen negocio en los Estados Unidos o porque de verdad tienen familiares y entran y salen y pasan mucho tiempo de los Estados Unidos, están poniendo en riesgo sus visas de turistas. Entonces, de nuevo, yo les hago ese énfasis en que ustedes respeten siempre ese estatus que ustedes tienen dentro de los Estados Unidos. Si son turistas de verdad, sean turistas de verdad. Si son visitantes de negocios, sean visitantes de negocios. Si son estudiantes, sean estudiantes. Pero no tomar ya a la ligera, porque los Estados Unidos, después del 9/11, que llamamos aquí, el tema con el terrorismo y todo lo demás, se ha puesto muy estricto en el tema de qué se dice en la entrada a los Estados Unidos, y toma las huellas y graba lo que ustedes dicen, y uno lo menos que quiere es perder ese estatus de turista que
se tiene, porque una vez que una persona ha sido investigada y a lo mejor es pasada a segunda inspección, que ustedes saben que es el famoso cuartico que llaman en el aeropuerto, hacen muchísimas preguntas y esas preguntas tienden a ver si pueden invalidarle la visa que ustedes tienen, y es muy desagradable pasar por ese tipo de circunstancias, porque volver a obtener estas visas en los consulados de los Estados Unidos en el exterior es sumamente difícil, una vez que ya han sido anuladas o que la persona se entiende que está abusando su estatus de turista. Se supone que un turista viene de compras, viene de verdad a visitar a los Estados Unidos y se regresa. No es para hacer un curso de inglés, no es para inscribirse para hacer una licencia de realtor, no es para hacerse exámenes médicos que duran 2 y 3 meses, por más que les hayan dado los 6 meses. Muchas veces mis clientes me dicen, no, es que yo me vine a quedar 6 meses. Y yo, ¿pero por qué? Bueno, porque voy a investigar y voy a estar aquí, etcétera. Eso no se puede hacer, porque realmente eso lo están grabando y de alguna manera u otra es considerado un fraude federal decir algo incorrecto. Bueno, pasando un poco a las demás visas que me interesaban, quería decirles que existe este tratado con Bolivia, donde ustedes pueden tener un negocio pequeño en los Estados Unidos por el orden entre los 100 y 200 mil dólares y ya tener una visa que se les dan por 5 años y ustedes pueden entrar y salir libremente, manejar ese negocio, tener empleados en ese negocio, y eso califica bien si hacen comercio internacional sustancial o si lo que tienen es un negocio. Y recuerden también que les hablaba de que existe la visa para esos gerentes. Ustedes pueden tener un negocio aquí en los Estados Unidos y dejar un gerente de la misma nacionalidad atendiéndole su negocio. Eso les permite derecho a un Social Security, eso les permite derecho a una cantidad de beneficios, y no necesariamente tienen que vivir en los Estados Unidos. Ustedes tienen la libertad de entrar y salir todas las veces que quieran, o a lo mejor dejar a su cónyuge y a sus hijos estudiando aquí, pero es un estatus legal que les permite vivir aquí. Si ustedes tienen alguna pregunta específica o están interesados en este tema, siempre les pueden hacer llegar esta presentación, o yo con muchísimo gusto los recibo en mi oficina como parte de la delegación. Cuando ustedes estén aquí, con muchísimo gusto, y podemos ahondar sobre este tema. Allí tienen mi información en la carpetita, y no dejen de llamarme porque con muchísimo gusto yo los apoyo en este sentido. Las visas de estudiantes, ya hablamos que sí se requiere que sean entrevistados para poder estudiar aquí en los Estados Unidos, y también existen las visas de trabajadores profesionales, para aquellas personas que no necesariamente van a hacer una inversión, sino que van a ser contratadas por una empresa de los Estados Unidos. Son unas visas que duran, en vez de los 5 años de la inversión, duran 3, pero se puede renovar por otros 3 años. Lo único malo de estas visas es que están sujetas a un término específico con el cual son otorgadas una sola vez al año y tienen un poco más de limitación de las que tienen las visas de inversionistas. Una de esas importantes limitaciones es que los cónyuges no tienen un permiso de trabajo como tienen las visas E2 de inversionista a través del Tratado de Inversión con Bolivia, que permite que además de que ustedes hicieron la inversión, el cónyuge pueda trabajar libremente en cualquier parte de los Estados Unidos. También existen las visas, como les mencionaba, para transferencia ejecutiva, en caso de que su compañía en Bolivia quiera transferirlos a una subsidiaria que se comienza desde cero o que ya está establecida aquí en los Estados Unidos. Y además de eso, existe lo que se llama la residencia permanente. Ya les había hablado de las visas temporales. Se obtiene residencia permanente en los Estados Unidos por los nexos familiares, oferta de empleo, transferencias de los ejecutivos nuevamente, asilo, la lotería de visa, la inversión de los 500 o 1 millón, y existen otras vías que son ya mucho más puntuales, pero dentro de las formas de hacerse residente más comunes son estas que ustedes ven en la pantalla. La EB5, porque no quería cerrar el tema sin hablarles esto para que luego ustedes puedan hacer sus preguntas y respuestas, es lo que deben haber oído muchas veces, que es invertir 500 mil dólares para tener la residencia permanente directa. Existe de 2 maneras, o haciéndolo a través de un negocio propio o a través de los centros regionales que ya están establecidos en los Estados Unidos. La diferencia más importante radica en que estos centros regionales ya están preautorizados por los Estados Unidos. Ustedes tendrían que escoger uno de los 400 y pico que ya hay para hacer una inversión de 500 mil dólares. Eso es una inversión totalmente pasiva, no tienen injerencia, salvo que están colocando su dinero en esta inversión para tener un cierto retorno y devolución de ese dinero en algún momento, pero la residencia es automática para el grupo familiar. Esto, inversiones de 500 mil dólares, aunque también existe, ya era la próxima, hablando de los centros regionales, y luego existe también la creación de un negocio propio.
y ahí sí son $1 millón. Ustedes, independientemente de que no quieran invertir los $500.000 en un negocio que no es de ustedes, pueden crear su propio negocio desde cero e ir aumentándolo hasta llegar al $1 millón y la creación de 10 puestos de trabajo, y esa es otra manera de obtener la residencia permanente. Yo sé que estoy corta de tiempo y no los quiero detener en esto, pero si hay alguien que tiene algún interés, le mandamos no solamente la presentación, sino también me pueden preguntar ahora después de que terminemos la presentación. Los que son residentes permanentes deben de vivir en los Estados Unidos, pero no están obligados a vivir en los Estados Unidos si tramitan un permiso de reentrada que les permite seguir viviendo en su país de origen siendo residentes, y lo renuevan cada 2 años. Eso es importantísimo porque hay muchas personas que han perdido su residencia por no haber tramitado su permiso, y después de ser residentes por 5 años, entonces pueden optar a la ciudadanía de los Estados Unidos. Bueno, eso termina mi presentación así lo más rápido que pude. Me disculpan que los llevé así jalados, pero no quería pasarme del tiempo y estoy a la orden para cualquier pregunta que quieran. Buenos días y bienvenidos. Mi nombre es Aura Olivas. Yo soy una abogada especializada en el derecho inmobiliario y las entidades empresariales. Como Ileana, mi colega, les estaba explicando a ustedes, las entidades empresariales son muy importantes, la formación de ellas para poder hacer no solamente la parte de migración, sino que también para podernos establecer de la forma que nosotros queremos trabajar aquí en los Estados Unidos, en particular en el estado de la Florida. La parte importante que yo hago y que me gustaría explicarles a ustedes, primero que nada, cuando ustedes compran un inmueble o cuando van a comprar los activos de una empresa, es muy importante que ustedes formen una empresa ustedes. Puede ser una LLC, que es un Limited Liability Company. Es una compañía que tiene responsabilidad legal limitada, pero es una compañía que le permite y le provee a usted con todas las protecciones legales que usted necesita. Y arriba de todo, más importante, es que también les provee con la flexibilidad de la parte impositiva, de los impuestos, que es muy importante. Ustedes deben de tener un abogado cuando van a formar una corporación, ya sea una corporación, una LLC, una entidad empresarial, y también deben de tener a un contador certificado, un contador público certificado que tenga mucho conocimiento en el lado de las entidades empresariales. ¿Por qué? Porque cuando ustedes abren una compañía, ya sea una LLC, que es la compañía limitada, una Inc., que es la corporación, cualquier entidad empresarial, siempre tienen que tomar en cuenta no solamente la parte de la protección legal, sino la parte impositiva, los impuestos. ¿Cómo le va a afectar eso a ustedes? Aquí en los Estados Unidos es muy importante, como ustedes se habrán dado cuenta, siempre pagar sus impuestos. ¿Ok? Eso es una de las cosas más importantes que debemos tomar en cuenta cuando estamos aquí. Lo que me gustaría explicarles a ustedes en más detalle es el proceso de una compra de un inmueble, de las propiedades residenciales o propiedades comerciales, también la compra de negocios. Usted puede comprar un negocio ya sea por las acciones de ese mismo negocio bajo el mismo nombre, o puede crear usted su propia compañía y a comprar ese negocio por aparte. Para empezar un proceso de comprar un inmueble, digamos que vamos a empezar un proceso para comprar un inmueble residencial, siempre es muy importante, y también comercial, también es importante consultar con un abogado. En la parte comercial es también importante siempre consultar con un contador público. La razón es porque, como les expliqué anteriormente, cuando uno va a comprar sobre todo un negocio que es un inmueble comercial, que es algo un poco más grande que una residencia pequeña o varias residencias, cuando es una inversión comercial, siempre es muy importante que ustedes hablen con un contador para ver la parte impositiva.
y eso influye muchísimo en qué clase de entidad es la que vamos a formar. El segundo punto es siempre ponerse en contacto con un corredor, con un realtor o con un commercial broker, que es un corredor que se encarga de asuntos comerciales y otro corredor que se encarga de asuntos residenciales, porque ellos le pueden explicar a usted más o menos cuál es el área que se está moviendo en este momento, cuál es el área donde es bueno que ustedes inviertan, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, porque muchas personas, para una persona algo puede ser importante y para la otra persona algo no puede ser importante. Entonces depende de las necesidades que ustedes tengan. Es bueno consultar con la persona, con el corredor, que es el que tiene conocimiento en esa área. El punto número 3 es, ya una vez que ustedes han escogido la propiedad que van a comprar, así sea residencial o comercial, es bueno que se presente la oferta. El realtor, que es el corredor, les puede ayudar a ustedes a hacer la presentación de la oferta en el lado residencial. En el lado comercial, es bueno que ustedes consulten con su abogado y si es posible que el abogado suyo redacte el contrato que van a presentar para hacer una compra comercial. ¿Por qué? Porque la transacción comercial siempre tiene, dependiendo del inmueble comercial que van a comprar, tiene algunas facetas que en la parte residencial no existen y son un poquito más complejas. Una vez que ustedes ya han escogido la propiedad y hacen la oferta, que se la haya preparado su corredor, se la haya preparado su abogado, entonces la oferta se le presenta al vendedor. El vendedor entonces decide si va a aceptar su oferta o si no la va a aceptar. Una vez que el vendedor acepte su oferta y firme, ya entramos en contrato. Una vez que usted entra en contrato, entonces ya tenemos que colocar, ya nos ponemos más en serio basado en el contrato. El contrato por escrito de un inmueble va a ser la vida de esa transacción. Por eso es muy importante, una vez que ya tengan el contrato, colocar todas las fechas importantes en un calendario para que no se le pase una sola fecha. El derecho del inmueble aquí en la Florida, y me imagino que también en los otros estados, es regido estrictamente por los escritos. Por eso, cuando entran en contrato de comprar un inmueble, siempre tienen que colocar las fechas. No se les pueden pasar las fechas porque sus depósitos como compradores siempre van a estar en riesgo. Esa es una de las razones por la que ustedes tienen que deberían de consultar con un abogado que los tenga arriba de todo para que no se les pase una sola fecha. Yo me he visto en casos en que los compradores han arriesgado la pérdida de sus depósitos porque no colocaron bien las fechas, no estuvieron arriba de todos los requerimientos que dice el contrato. Después de colocar las fechas, tanto las inspecciones y como el cierre, entonces usted, el número 6, tienen que consultar con su abogado, con su corredor, para estar en el proceso de las inspecciones, en el proceso financiero, si van a hacer un préstamo en vez de comprar al contable con dinero. Si van a hacer un préstamo, tienen siempre que estar arriba del banco que les va a proveer con ese préstamo, y también es muy importante que siempre tengan las investigaciones del terreno y todo en orden. De la forma que trabaja para comprar un inmueble es que existe una compañía de título que le puede hacer el cierre, tanto comercial como residencial, o un abogado de bienes raíces que le puede hacer el cierre. Si la compañía de título está haciendo el cierre, yo le recomendaría a usted en particular, que es el comprador, que tenga siempre su abogado que va a estar trabajando por usted. Aquí en los Estados Unidos, nadie lo puede representar a usted legalmente, solamente un abogado. Lo que quiere decir que una compañía de título puede hacer el cierre y puede actuar como para cerrar la transacción, pero no va a estar representándolo a usted directamente, como viendo sus mejores intereses y siempre estar pendiente de lo que es mejor para usted, basado en las necesidades que usted le ha representado a su abogado. La compañía de título o el abogado que está haciendo el cierre se encargan de
de limpiar o de arreglar el título para que la propiedad pase a manos de usted sin cualquier problema. Los gravamen son bastante comunes en ciertas propiedades. Entonces, cuando uno hace la examinación del título, de la cadena de título de esa propiedad, siempre tiene que asegurarse de que no van a haber ningún gravamen en esa propiedad para que el título le pase a usted limpio. Una vez que usted haga el cierre, usted va a recibir una documentación que es el seguro de título. El seguro de título les asegura a ustedes que desde el momento que ustedes compraron para atrás, no existen agrávenes. No existe nadie que pueda venir a decirles a ustedes que esa propiedad es de ellos o que ellos tienen algún derecho bajo esa propiedad. Ustedes, es muy importante que compren ese seguro de título, aunque no es requerido por ley en la Florida. Es muy importante que sepan eso. No es requerido por ley, pero es recomendable. Si van a hacer un préstamo, deberían de consultar con su banco, que es el primer paso. Siempre consultar con los bancos porque ustedes ya tienen una relación con su banco y es muy bueno mantener las cosas en orden, pero también si pueden así. Si por X razón su banco no puede hacer el préstamo, se consiguen por fuera, ya sea otro banco, otro representante financiero que les pueda proveer con lo que ustedes necesitan. De último, entonces vamos a proceder al cierre. Una vez que ustedes van al cierre, les dan el seguro de título, como les expliqué. El seguro de título les da garantía a ustedes de que no hay ningún problema con esa propiedad en sí y que ustedes tienen el título sin problemas. La compra de entidades empresariales es la compra de negocios en sí. La compra de negocios no es la compra de un inmueble. Podría ser parte de la compra de un inmueble, puesto que cuando usted hace una compra de una entidad empresarial, es más que todo el negocio y los bienes de ese negocio. Cuando vayan a hacer eso, es muy recomendable que siempre hablen con un abogado y con un contador, porque hay ciertas cosas que le van a afectar a ustedes, no solamente de la parte legal, sino de la parte impositiva. Entonces tienen que asegurarse de que de la parte impositiva estén bien, y eso va a depender de qué clase de entidad usted va a ser más acordada y mejor para ustedes, más justa de lo que las necesidades que ustedes tengan. Esa es más que todo la razón por la que yo no les especifiqué el tipo de entidad o de entidad que ustedes pueden formar para comprar este tipo de negocios o de inmueble, puesto que cada persona, la necesidad de cada persona es la que rige qué clase de entidad es la que se puede formar. Cuando uno va a comprar un negocio, como les expliqué anteriormente, uno puede comprar el negocio con una compañía, una entidad nueva suya que usted haya comprado, que usted haya formado. Entonces puede comprar completamente los bienes o los activos de ese negocio bajo el nombre de la compañía suya nueva, o puede comprar las acciones, cuando usted compra las acciones, los arreglos son un poco diferentes. ¿Por qué? Porque usted está entrando ya a una compañía, una entidad que ya está existente. Y hay ciertos riesgos que hay que tomar en cuenta cuando ya el negocio está existente y usted va a comprar las acciones. Usted está asumiendo como accionista las responsabilidades que pasaron antes de que usted llegara allí. Tiene que hacer una investigación global completa. El punto número 2 va a ser seleccionar el negocio. Si ya usted habló con su contador y con su abogado y ya les explicó y decidieron qué clase de entidad van a formar, seleccionan el negocio también con un corredor de negocios, que es un broker. Les recomiendo siempre a mis clientes que el número 3, que estudien el negocio. Depende de qué tipo de negocio vayan a comprar. Si van a comprar una estación de servicio, por ejemplo, es bueno que vean la actividad que hay en ese negocio en particular. Que lleguen de vez en cuando, pero que no lo vean, claro, porque si no van a... Pero que lo vean ustedes de vez en cuando, a cualquier hora, para que ustedes estén seguros que ese es el negocio que ustedes quieren comprar. También tienen que, si van a comprar un negocio por arreglar el asunto de migración, como habló Liliana, es muy importante que ustedes compren el negocio adecuado para
para el asunto de migración. Cuando yo trabajo con Ileana, cuando trabajamos juntas en este tipo de negociación, siempre mi rol viene debajo de ella. Ella siempre viene primero porque ella es la que va a decidir. Ahora, mira, el negocio que a ellos les conviene para el estatus migratorio es este y este. La broker o el broker les va a dar ciertas opciones, ellos van a hablar con su contador y de allí ellos van a decidir cuál es el negocio más adecuado para las necesidades que ellos tengan. Mi rol entonces toma segundo, yo tomo segundo lugar y yo voy ajustándome a las necesidades migratorias que ustedes van a tener. Y así es como se trabaja más o menos para que ustedes sepan cuando ustedes van a comprar un negocio. Si es para propósito migratorio, si es para cualquier otro propósito, simplemente para abrir un negocio aquí, entonces no tenemos esas limitaciones. El número 4, cuando ya se deciden qué tipo de negocio, para qué propósito, entonces se presenta un documento que se llama una carta de intención de compra, que tengo entendido que también se usa en Latinoamérica. Se le dice al vendedor, tenemos esta intención, queremos comprar este negocio. Por lo general, en la número 5, los vendedores son celosos hasta cierto punto con las confidencialidades que ellos van a dejarle ir a usted. Y no quieren tampoco que usted les haga competencia. Entonces le van a hacer firmar acuerdos de confidencialidad y de competencia, para que ustedes no entonces se den media vuelta y hagan algo con la información que ellos le van a dar que ellos no van a querer, que es lógico. Una vez que ya les acepten la carta de intención y que el vendedor acepte los términos que aparecen en la carta de intención, entonces entramos por lo general a un acuerdo más firme, que ya es el acuerdo para comprar los activos del negocio, que es un contrato completo, o para comprar las acciones del negocio, depende de qué tipo de transacción están procesando. Y ya estos son acuerdos más firmes y son los acuerdos que van a regir la transacción. La número 7, siempre muy importante que coloquen las fechas en sus calendarios. Como les expliqué anteriormente, si a ustedes se les va una fecha, siempre sus depósitos están de por medio, y a veces los depósitos son de $40,000, $50,000, $60,000 hasta $100,000, depende de la transacción. ¿Okay? Y de último, entonces ya procedemos al cierre y podemos ya cerrar una vez que el abogado le dé la carta verde para que ustedes puedan cerrar. Va a hablar, yo voy a traducir y después voy a hablar yo un poquito de mi cuenta. We have financing specifically for foreign companies that deal with U.S. exporters called trade credit. It's something that most folks don't have. We are the U.S. representative for the Ex-Im Bank here and can do that. Brian y Business Finance USA es el representante para Ex-Im Bank y tienen financiamiento no tradicional que es específicamente diseñado para compañías que hacen exportación e importación. 30, 60, 90-day credit facilities and equipment financing for 2 to 5 years through the Ex-Im Bank. We do that for Bolivian companies and other companies in South America and other parts of the world. Los dos tipos de financiamiento que se hacen son desde 30 a 90 días para intercambio de bienes y servicios y para equipos préstamos a largo plazo. Everything else we do is for the U.S. exporters and U.S. companies, but indirectly can help the Bolivian company with their abilities. Este tipo de financiamiento con el Ex-Im Bank es directamente hacia los exportadores americanos, pero es indirectamente un préstamo a compañías bolivianas y de otros países de Latinoamérica del mundo. For instance, we do purchase order financing at bank rates for U.S. companies that will help you because they can pass that on to you. Pueden financiar órdenes de compra de compañías bolivianas a compañías americanas a tasas bancarias. In addition to that, their customer in Bolivia needs $1 million in credit. We're giving that customer in Bolivia, if he meets certain standards, another $1 million.
So no bank can do that. Nobody can do that, but we can. So what we're doing is taking a $2 million credit and making it a $5 million credit. It's a lot of facility there. Part of that is no UCC one and no collateral, which he's already told you about. So we're not competing with banks. We're working with banks. We don't want bank depository relationships. We don't do bank credit lines, but everything else that a bank doesn't do, we do, in addition to working with the bank. So I wanted to get that across and see if he can consent. Everything else, my friend, associate, partner, and one of my financial sources will explain to you in Spanish. Ahora yo soy Moisés. Para explicarles un poquito quiénes somos nosotros, no todos los financiamientos necesariamente vienen de bancos, ¿no? Brian es una persona que, si se quiere, es como un quarterback, o en Latinoamérica es como un número 10 en un equipo, ¿no? Cuando empresas necesitan algún tipo de financiamiento, normalmente van a Brian, y Brian, viendo la película completa, decide si son candidatos para banca tradicional, como la que hace Pedro en mercantil, o financiamiento alternativo. Yo soy una de las personas a quien Brian envía para financiamiento alternativo. Atrás tienen brochures tanto míos como ellos de lo que yo hago, pero en corto, yo trabajo con trade. Trade es comercio internacional, que es lo que a ustedes probablemente les interesa. Cuando bienes y servicios cruzan bordes internacionales, no necesariamente los bancos están muy interesados en financiar. Yo me encargo de tomar dos riesgos. En principio, el riesgo de la capacidad de fulfillment, o de la capacidad de efectivamente que mi cliente, sea boliviano, sea americano, haga el delivery o efectivamente lleve ese bien y servicio a su cliente final. El riesgo que tomo es netamente financiero. Yo analizo su capacidad y su viabilidad. Por ejemplo, si usted va a comprar una maquinaria o calculadoras o algún servicio aquí en Estados Unidos y tiene su cliente aquí que le está pidiendo crédito, yo me encargo de financiar a ese cliente para que le dé crédito a ustedes, y después tomo el riesgo crediticio de ustedes, normalmente utilizando un seguro de crédito. Esa es una de las cosas que hacemos. Otra de las cosas que abro Brian, que es muy interesante a través del Exim Bank, es importación de equipos, exportación desde el punto de vista norteamericano, pero importación desde el punto de vista de ustedes y otros países de Latinoamérica. Caterpillar, yo le estaba contando a Pedro hace un rato que Caterpillar leí hace un tiempo que Caterpillar es una acción que es un indicador para la economía global, y eso tiene que ver porque nuestros países compran, yo soy venezolano, compran maquinaria hecha en Estados Unidos. Ese tipo de maquinaria, a través del Exim Bank, se pueden obtener préstamos de 2 a 5, incluso hasta 7 años para la compra a través del Exim Bank, y Brian es uno de los representantes del banco, ¿no? Y obviamente tienen todo su contacto allí. Este brochure está por allá atrás, brochure bastante bien preparado. Me disculpan que no tengo una presentación, la presentación de ustedes fue extraordinaria, difícil de seguir. En todo caso, cuando hay una necesidad de financiamiento y no saben en dónde entrar, contacten a Business Finance, porque ellos van a saber, viendo la película completa, a dónde enviarlos. Si los llevan a Pedro, como el número 10, ¿no?, que dijimos, y si lo llevan a Pedro, me lo llevan a mí, o hacen una combinación de distintas cosas. Yo sé que es un tema complejo, es un tema amplio, y más que seguir hablando y hablando, quisiera tomar el tiempo que queda más para responder preguntas que otra cosa, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda para mí, para Brian, que quieren que cubra. Yo puedo hablar aquí por horas, soy como Chávez. Adelante. ¿Podría contarnos un poquito de las tasas de interés? Mira, depende. Tanto en financiamiento alternativo como en financiamiento tradicional, que es como el que hace mercantil, las tasas, el rango es
gigante, ¿no? Las tasas de interés hoy en día para empresas están dependiendo del tamaño del préstamo. ¿Qué puedes decir tú, Pedro? Entre 4 y 7%. Entre el 5 y el 7% desde el punto de vista bancario. Ahora bien, lo que el banco en un financiamiento tradicional va a ver es la capacidad de pago. Normalmente una compañía americana, el Banco Mercantil no creo que va a financiar una compañía en Bolivia, pero sí posiblemente pueda financiar una compañía que venda productos a empresas bolivianas. El banco lo que va a ver es la capacidad de pago y el historial de esa compañía. Para financiamiento alternativo, la forma de verlo es que yo soy un socio temporal. Por ejemplo, en una transacción sencilla de compra y venta, suponiendo que usted va a comprar aquí camisas Lacoste en Estados Unidos y las va a vender a Bolivia, usted debe tener un margen, dígase el 40-50%, si no debe revisar su plan de negocios para tomar ese riesgo. Yo voy a tomar un porcentaje de su venta. Vamos a suponer, si usted se tarda en hacer esa compra 30 días, yo voy a tomar un 3% de ese 100%. Si usted además tiene que darle crédito a su cliente, dígase 60 días, yo voy a tomar más o menos un 2,5% por cada 30 días, lo que quiere decir que yo le estoy costando el 5 más el 3, el 8% de cada $100 de venta. Soy su socio, pero usted me despide en el momento que usted quiera y estoy poniendo todo el dinero. No necesito historial, yo no necesito que usted tenga crédito. Es más, usted puede tener todas las bancarrotas del mundo y yo lo que voy a ver es, en primer lugar, su capacidad de efectivamente que esas camisas Lacoste usted las pueda comprar aquí y ponérselas en las manos a su cliente desde el punto de vista de cómo está escrito la orden de compra. Si la orden de compra dice FOB Bolivia, si dice FOB Miami, esos son términos un poquito técnicos si usted no lo ha hecho, pero eso es un riesgo. Y el segundo riesgo es el riesgo crediticio de a quien usted le está vendiendo en el exterior o incluso aquí en Estados Unidos, y ese es otro riesgo que nosotros tomamos. Su historial, yo incluso a clientes míos los he ayudado a incorporarse. Esa es la poca historial que realmente necesito. Es, mira, vale, tú deberías realmente incorporarte, porque tienes tiempo para hacerlo, y los he ayudado, los he asesorado para que lo hagan, ¿no? Son dos, o sea, hablar de una tasa de interés es un poco injusto porque obviamente acabamos de dar una tasa del 36% comparada con una tasa del 5-7%, pero la realidad del caso es que tú tienes que verlo como, ¿podría yo hacer esta venta o la haría a un margen de 95 en vez de, perdón, a un precio de 95 centavos en vez de $1? Esa es la forma realmente. Este es un ejemplo con el que obviamente estoy familiarizado. Hay una empresa que le vende a Bolivia, entonces el Banco Mercantil les dio una línea contra sus cuentas por cobrar de hasta $2 millones. Pero ¿cómo haces para tener cuentas por cobrar si todavía no has comprado el inventario? Yo entro, compro el inventario, estamos hablando de lo que llaman el fulfillment risk, el riesgo de que efectivamente los bienes pasen de una mano a otra. Al yo comprar los bienes, pasan al título de nuestro cliente, eso pasa al título del cliente de nuestro cliente, se convierte en una cuenta por cobrar, que Mercantil ya puede de una u otra forma prestarle en contra para pagarme el préstamo que yo hice. Además, como son bienes capitales, se puede hacer un lease a largo plazo, que eso es lo que no está, Brian habló de que no necesariamente todavía está aprobado, pero se está transformando un crédito de 2 millones en posiblemente hasta 5. Y bueno, lo dejo hasta aquí porque si no puedo seguir. ¿Quién más tiene preguntas? Adelante. Justamente eso del leasing manejan, perdón. Sí, cómo no. Yo específicamente lo hago aquí en Estados Unidos y en México, pero Brian es un experto que tiene 30 y pico de años, bastante más que yo haciendo leasing, tanto aquí en Estados Unidos como en el resto del mundo. Si son bienes que cumplen con los requerimientos del Exim Bank, se puede financiar en cualquier parte del mundo. El requerimiento fundamental es que creo que es el 70 o el 80% de ese bien se ha hecho aquí en Estados Unidos. Sí, hablando del colateral, hablan que no hay un colateral para que tú le prestes, sin embargo, terminas de comunicar que se puede utilizar el inventario por cobrar, agarrar eso en el Banco Mercantil como base por cobrar, pues en base a eso trabajar el préstamo. ¿Cómo sería ese colateral? En el caso de un banco, ¿cómo no?
sin duda. En el caso que yo hablé en específico, yo lo que estoy viendo es una orden de compra irrevocable de un cliente en Latinoamérica y yo digo, ok, ¿cómo hago yo? Controlo la transacción, yo voy a comprar estos equipos en China, controlo tanto la compra como la inspección y hago la compra contingente a la inspección, por lo que pago con una carta de crédito, controlo el transporte, que además de por sí está asegurado, y en el FOB Point eso se convierte en una factura porque dijimos que es una orden de compra no revocable. Entonces, el colateral empieza siendo algo que es de una u otra forma efímero, o sea, la orden de compra no vale nada si tú efectivamente no haces que los bienes lleguen a donde tienen que llegar. Yo lo que hago es que tomo el riesgo de comprar esos bienes y lleguen a donde tienen que llegar, y al hacer eso, por ser una orden de compra irrevocable, el banco mercantil puede tomar ese colateral, dígase, que es una factura, un pagaré, como garantía, y pasas de una tasa de 3% por cada 30 días a una tasa del 7, 5 o 4% al año, dependiendo del caso, ¿no? O sea, la casa sería futuramente asegurada para adquirir los fondos. Es viabilidad más que crédito.